Continuó. Pero en cuanto llegaron los guardias el rey, entregó a joyeros y orfebres las pedrerías procedentes del despojo de las consabidas personas ricas, y les dijo: Y bien, ¿qué tienen que decir ahora? Por Alá, oh Señor nuestro, que aún nos falta mucho. Necesitaremos 8 veces más materiales que los que poseemos al presente. Además, para hacer bien este trabajo, necesitamos por lo menos un plazo de 3 meses poniendo manos a la obra de día y de noche. Al oír estas palabras, el rey llegó al límite del desaliento y de la perplejidad, y sintió alargársele la nariz hasta los pies, de lo que le avergonzaba su impotencia en circunstancias tan penosas para su amor propio. Entonces Aladino, sin querer ya prolongar más la prueba a la que le hubo de someter, y dándose por satisfecho, se dirigió a los orfebres joyeros y les dijo: Recojan lo que les pertenece y salgan, devuelvan las pedrerías a sus dueños. Oh rey del tiempo, no estaría bien que admitiera de ti lo que te di una vez. Te ruego pues veas con agrado que te restituya yo estas frutas de pedrería y te reemplace lo que falta hacer para llevar a cabo la ornamentación de esa ventana. Solamente te suplico que me esperes en el aposento de mi esposa Badru-ul-Budur, porque no puedo trabajar ni dar ninguna orden cuando sé que me están mirando. Y el rey se retiró con su hija Badru-ul-Budur para no importunar a Aladino. Entonces Aladino sacó del fondo de un armario de nácar la lámpara maravillosa, que había tenido mucho cuidado de no olvidar en la mudanza de la antigua casa al palacio, y la frotó como tenía por costumbre hacerlo. Al instante apareció el ifrit y se inclinó ante Aladino, esperando sus órdenes, y le dijo: Oh ifrit de la lámpara, te he hecho venir para que hagas de todo punto semejante a sus hermanas, la ventana número 99. Apenas había él formulado esta petición, cuando desapareció el ifrit, y oyó Aladino una infinidad de martillazos y chirridos de limas en la ventana consabida. Así, en menos tiempo del que el sediento necesita para beberse un vaso de agua fresca, vio parecer y quedar rematada la milagrosa ornamentación de pedrerías de la ventana, y no pudo encontrar la diferencia con las otras. Enseguida fue en busca del rey y le rogó que le acompañase a la sala de la cúpula. Cuando el rey llegó frente a la ventana que había visto tan imperfecta unos instantes antes, creyó que se había equivocado de sitio sin poder diferenciarla de las otras. Pero cuando dio la vuelta varias veces a la cúpula y comprobó que en tan poco tiempo se había hecho aquel trabajo para cuya terminación exigían 3 meses enteros todos los joyeros y orfebres reunidos, llegó al límite de la maravilla. Besó a Aladino entre ambos ojos y le dijo: hijo mío Aladino, conforme más te conozco, me pareces más admirable. Luego envió a buscar al gran visir. Le mostró con el dedo la maravilla que le entusiasmaba, y le dijo con acento irónico: Y bien, visir, ¿qué te parece? El visir, que no se olvidaba de su antiguo rencor, se convenció cada vez más de que Aladino era un hechicero, un herético y un filósofo alquimista, pero se guardó mucho de dejar traslucir sus pensamientos al rey, a quien sabía muy adicto a su nuevo yerno. Así pues, sin entrar en conversación con él, le dejó con su maravilla y se limitó a contestar: Alá es el más grande. He aquí que, desde aquel día, el rey no dejó de ir a pasar el día después de la otomana algunas horas cada tarde en compañía de su yerno Aladino y de su hija Badru-ul-Budur para contemplar las maravillas del palacio, donde siempre se encontraba cosas nuevas más admirables que las antiguas que le maravillaban.
En cuanto a Aladino, lejos de envanecerse con lo agradable de su nueva vida, tuvo cuidado de consagrarse durante las horas que no pasaba con su esposa Badr-ul-Budur a hacer el bien a su alrededor y a informarse de las personas pobres para socorrerlas, porque no olvidaba su antigua condición y la miseria en que había vivido con su madre en los años de su niñez. Además, siempre que salía a caballo, se hacía escoltar por algunos esclavos que, siguiendo órdenes suyas, no dejaban de tirar en todo el recorrido puñados de dinares de oro a la muchedumbre que acudía a su paso. Incluso todos los días, después de la comida de mediodía y de la noche, hacía repartir entre los pobres las sobras de su mesa que bastarían para alimentar a más de 5.000 personas, de manera que su conducta tan generosa, así como su bondad y su modestia, le granjearon el afecto de todo el pueblo, y le atrajeron las bendiciones de todos los habitantes. No había ni uno que no jurase por su nombre y por su vida, pero lo que acabó de conquistar los corazones y cimentar su fama fue cierta gran victoria que logró sobre unas tribus rebeladas contra el rey y donde había dado prueba de un valor maravilloso y de cualidades guerreras que superaban a las hazañas de los héroes más famosos. Desde aquel momento Badr-ul-Budur le amó cada vez más y se alegró del destino que le había dado por esposo al único hombre que se la merecía verdaderamente. De tal suerte vivió Aladino varios años de dicha perfecta entre su esposa y su madre, rodeado de afecto y la abnegación de grandes y pequeños, y más querido y respetado que el mismo rey, que, por cierto, continuaba teniéndole en alta estima y sintiendo por él una admiración ilimitada. He aquí lo referente a Aladino. He aquí ahora lo que se refiere al hechicero magrebín, a quien encontramos al principio de todos estos acontecimientos, y que sin querer fue la causa de la fortuna de Aladino. Cuando abandonó a Aladino en el subterráneo para dejarle morir de sed y hambre, se volvió a su nación al fondo del Magreb. Desde entonces se pasaba el tiempo entristeciéndose con el mal resultado de su expedición y lamentando las penas y fatigas que había soportado tan vanamente para conquistar la lámpara maravillosa. Así, pensaba en la fatalidad que le había quitado de los labios el bocado que tanto trabajo le costó confeccionar, y no transcurría día sin que el recuerdo lleno de amargura de aquellas cosas asaltase su memoria y le hiciese maldecir a Aladino y el momento en que se encontró con él. Un día que estaba más lleno de rencor que de ordinario, acabó por sentir curiosidad por los detalles de la muerte de Aladino, y como estaba muy versado en la geomancia, tomó su mesa de arena adivinatoria que sacó del fondo de un armario, se sentó sobre una estera cuadrada en medio de un círculo trazado con rojo, alisó la arena, arregló los granos machos y hembras, las madres e hijos, murmuró las fórmulas geománticas y dijo: Está bien, oh arena, veamos. ¿Qué ha sido de la lámpara maravillosa? ¿Y cómo murió ese miserable que se llamaba Aladino? Pronunciando estas palabras agitó la arena con arreglo al rito. Entonces nacieron unas figuras y se formó el augurio. En ese momento el magrebín, en el límite de la estupefacción, después de un examen detallado de las figuras, descubrió sin ningún género de duda que Aladino no estaba muerto, sino muy vivo, que era dueño de la lámpara maravillosa, y que vivía con esplendor, riquezas y honores, casado con la princesa Badr-ul-Budur, hija del rey de la China, a la cual amaba y la cual le amaba. Asimismo, descubrió que no se le conocía en todo el imperio de la China e incluso en las fronteras del mundo más que con el nombre del emir Aladino. Y cuando el hechicero se enteró de tal suerte, hirvió de rabia, escupió al aire y al suelo, y dijo: Escupo en tu cara, piso tu cabeza, oh Aladino, oh pájaro de cadalso, oh rostro de pez y de brea. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Después el rey fue a la sala del trono, llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Y cuando llegó la noche, Scheherazade dijo:
Durante una hora el magrebín estuvo escupiendo al aire y al suelo, hollando con los pies a un Aladino imaginario y abrumándole de juramentos atroces e insultos de todas las variedades hasta que se calmó un poco. Pero entonces resolvió vengarse a toda costa de Aladino y hacerle expiar las felicidades de que, en detrimento suyo, gozaba con la posesión de aquella lámpara maravillosa que le había costado al hechicero tantos esfuerzos y tantas penas. Así pues, sin vacilar un instante, se puso en camino a la China. Como la rabia y el deseo de venganza le daban alas, viajó sin detenerse, meditando largamente sobre los medios de que se valdría para apoderarse de Aladino. No tardó en llegar a la capital del reino de China. Se detuvo en un cayán donde alquiló una vivienda. Empezó a recorrer los sitios públicos y los lugares más frecuentados, y por todas partes solo oyó hablar del emir Aladino, de su hermosura, generosidad y magnificencia. Entonces pensó, por el fuego y por la luz que no tardará en pronunciarse este nombre para sentenciarlo a muerte. Y llegó al palacio de Aladino, donde exclamó al ver su aspecto imponente. ¡Ajá! Ahí habita ahora el hijo del sastre, el jeque zapatero, el que no tenía un pedazo de pan que echarse a la boca al llegar la noche. ¡Ja, ja! Pronto verás, Aladino, si mi destino vence o no al tuyo, y si obligo o no a tu madre a hilar lana como en otro tiempo para no morirse de hambre, y si cavo o no con mis propias manos la fosa a donde irá ella a llorar. Luego se acercó a la puerta principal del palacio, y después de entablar conversación con el portero, consiguió enterarse de que Aladino había ido de casa por varios días. Entonces pensó, he aquí ya el principio de la caída de Aladino. En ausencia suya podré obrar más libremente. Pero ante todo, es preciso que sepa si Aladino se ha llevado la lámpara consigo o si la ha dejado en el palacio. Y se apresuró a volver a su habitación del Cayán, donde tomó su mesa geomántica y la interrogó. Y el augurio le reveló que Aladino había dejado la lámpara en el palacio. Entonces el magrebín, ebrio de alegría, fue al plaza de los calderos. Entró en la tienda de un mercader de linternas y lámparas de cobre y le dijo, «Oh, mi señor, necesito una docena de lámparas de cobre completamente nuevas y muy bruñidas». «Tengo lo que necesitas», contestó el mercader. Le puso delante 12 lámparas muy brillantes y le pidió un precio que le pagó el hechicero sin regatear. A la sazón el magrebín las tomó y las puso en un cesto que había comprado en casa del cestero. Luego salió de la plaza y se dedicó a recorrer las calles con el cesto de las lámparas al brazo gritando: «¡Lámparas nuevas! ¡Las lámparas nuevas! Cambio lámparas nuevas por otras viejas. Quien quiera el cambio que venga por la nueva». Y de este modo se encaminó al palacio de Aladino. En cuanto a los pilluelos de las calles oyeron aquel proclama insólito y vieron el amplio turbante del magrebín, dejaron de jugar y acudieron en tropel. Se pusieron a hacer piruetas detrás de él, mofándose y gritando a coro: ¡Un loco! ¡Un loco! Pero él, sin prestar la menor atención a sus burlas, seguía con su proclama que dominaba las burlas. «Lámparas nuevas, las lámparas nuevas, cambio lámparas nuevas por otras viejas. Quien quiera el cambio que venga por la nueva». De tal suerte, seguido por la burlona muchedumbre de chiquillos, llegó a la plaza que había delante de la puerta del palacio, y se dedicó a recorrerla de un extremo a otro para volver sobre sus pasos y recomenzar repitiendo, cada vez más fuerte, su proclama sin cansarse. Tanta maña se dio que la princesa Badr-ul-Budur, que en aquel momento se encontraba en la sala de las 99 ventanas, oyó aquel vocerío insólito. Abrió una de las ventanas, miró a la plaza y vio a la muchedumbre insolente y burlona de pilluelos. Enseguida extendió el extraño proclama del magrebín. Se echó a reír y sus mujeres también se echaron a reír con ella, pero una le dijo: «Oh, mi señora, precisamente hoy, al limpiar el cuarto de mi amo Aladino, he visto en una mesita una lámpara vieja de cobre. Permíteme, pues, que vaya a tomarla y enseñársela a ese viejo magrebín para ver si realmente está tan loco como nos da a entender su proclama y si consiente en cambiárnosla por una
una lámpara nueva. He aquí que la lámpara vieja, de la que hablaba aquella esclava, era precisamente la lámpara maravillosa de Aladino, y por una desgracia escrita por el destino. Antes de partir, él se había olvidado de guardarla en el armario de nácar, en que generalmente la tenía escondida, y la había dejado encima de la mesilla. Pero es posible luchar contra los decretos del destino. Por otra parte, la princesa Badr-ul-Budur ignoraba completamente la existencia de aquella lámpara y sus virtudes maravillosas, así que no vio ningún inconveniente en el intercambio que le hablaba su esclava y contestó: «Desde luego, toma esa lámpara y dásela al jefe de los eunucos para que vaya a cambiarla por una lámpara nueva y nos riamos a costa de ese loco». Entonces la joven esclava fue al aposento de Aladino, tomó la lámpara maravillosa que estaba encima de la mesilla, y se la entregó al jefe de los eunucos, quien, a la plaza, llamó al Macrevin, le enseñó la lámpara que tenía y le dijo: «Mi señora desea cambiar esta lámpara por una de las nuevas que llevas en ese cesto». Cuando el hechicero vio la lámpara, la reconoció al primer golpe de vista y empezó a temblar de emoción. Entonces el eunuco le dijo: «¿Qué te pasa? ¿Acaso encuentras esta lámpara demasiado vieja para cambiarla?». Pero el hechicero, que había dominado ya su excitación, tendió la mano con la rapidez del buitre que cae sobre la tórtola. Tomó la lámpara que le ofrecía el eunuco, se la guardó en el pecho y presentó al eunuco el cesto diciendo: «Toma la que más te guste». El eunuco escogió una lámpara muy brillante y completamente nueva, y se apresuró a llevársela a su ama Badr-ul-Budur, echándose a reír y burlándose de la locura del Macrevin. He aquí lo referente al jefe de los eunucos y al cambio de la lámpara maravillosa en ausencia de Aladino. En cuanto al hechicero, se echó a correr enseguida tirando el cesto con su contenido a la cabeza de los pilluelos, que continuaban mofándose de él para impedirles que le siguieran. De tal modo franqueó recintos de palacios y jardines, y se aventuró por las calles de la ciudad dando 1000 rodeos a fin de que perdieran su pista quienes hubiesen querido perseguirle. Y cuando llegó a un barrio completamente desierto, sacó del pecho la lámpara y la frotó. Enseguida el ifrit de la lámpara respondió a esta llamada, apareciéndose ante él y diciendo: «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla». «Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro». Porque el ifrit obedecía indistintamente a quienquiera que fuese el poseedor de aquella lámpara, aunque fuera por el camino de la maldad y la perdición como el hechicero. En ese momento el Macrevin le dijo: «Oh ifrit de la lámpara, te ordeno que tomes el palacio que edificaste para Aladino y lo transportes con todos los seres y todas las cosas que contiene a mi nación, que ya sabes cuál es y que está en el fondo del Magreb entre jardines. Y también me transportarás a mí allá con el palacio». «Escucho y obedezco. Cierra un ojo y abre un ojo y te encontrarás en tu nación en medio del palacio de Aladino», contestó el ifrit. Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos se hizo todo. Entonces el Macrevin se encontró transportado con el palacio de Aladino en medio de su nación, en el Magreb africano. Y esto es lo referente a él. Pero en cuanto al rey, padre de Badr-ul-Budur, al despertarse el siguiente día, salió de su palacio como tenía por costumbre para ir a visitar a su hija a la que quería tanto. Pero en el sitio en que se alzaba el maravilloso palacio, no vio más que un amplio meidán perforado por las zanjas vacías de los cimientos. En aquel momento, en el límite de la perplejidad, ya no supo si habría perdido la razón y empezó a restregarse los ojos para darse cuenta mejor de lo que veía. Sin embargo, comprobó que con la claridad del sol naciente y la limpidez de la mañana no había manera de engañarse y que el palacio ya no estaba allí. Pero quiso convencerse más aún de aquella realidad enloquecedora. Así que subió al piso más alto y abrió la ventana que daba enfrente de los aposentos de su hija. Pero no vio palacio, ni huella de palacio, ni jardines, ni huella de jardines, sino solo un inmenso meidán de donde no estar los surcos. Habrían podido los caballeros combatir a su antojo.
Entonces, desgarrado de ansiedad, el desdichado padre empezó a golpearse las manos una contra otra y a mesarse la barba llorando, por más que no pudiese darse cuenta exacta de la naturaleza y de la magnitud de su desgracia. Después, mientras se desplomaba sobre el trono, su gran visir entró para anunciarle, como de costumbre, la apertura de la sesión de justicia, pero éste vio el estado en que se hallaba y no supo qué pensar. Entonces el rey le dijo: «Acércate aquí. ¿Dónde está el palacio de mi hija?» «Alá guarde al rey, pero no comprendo lo que quiere decir». Cualquiera creería, oh visir, que no estás al corriente de la triste noticia. Claro que no lo estoy, oh mi señor. Por Alá que no sé nada, absolutamente no. En ese caso no has mirado hacia el palacio de Aladino. Ayer tarde estuve paseando por los jardines que lo rodean y no he notado ninguna cosa de particular, sino que la puerta principal estaba cerrada a causa de la ausencia del emir Aladino. En ese caso, oh visir, mira por esta ventana y dime si no notas ninguna cosa de particular en ese palacio que ayer viste con la puerta cerrada. El visir sacó la cabeza por la ventana, y miró, pero fue para levantar los brazos al cielo exclamando: «Alejado sea el maligno, el palacio ha desaparecido. Y ahora, oh mi señor, vacilas en creer que ese palacio, cuya arquitectura y ornamentación admiraban tanto, sea otra cosa que la obra de la más admirable hechicería». El rey bajó la cabeza y reflexionó durante una hora, tras la cual levantó la cabeza con el rostro revestido de furor y exclamó: «¿Dónde está ese malvado, ese aventurero, ese hechicero, ese impostor, ese hijo de 1000 perros que se llama Aladino?» Y el visir contestó con el corazón dilatado de triunfo: «Está ausente, pero me ha anunciado su regreso para hoy antes de la plegaria del mediodía, y si quieres me encargo de ir yo mismo a informarle sobre lo que ha sido del palacio y su contenido. No, por Alá, hay que tratarle como a los ladrones y a los embusteros, que me le traigan los guardias cargado de cadenas». Al punto el gran visir salió a comunicar la orden del rey al jefe de los guardias, instruyéndole acerca de cómo debía arreglarse para que no se le escapara Aladino. Entonces, acompañado por 100 jinetes, el jefe de los guardias salió de la ciudad al camino por donde tenía que volver Aladino, y se encontró con él a 100 pasos de las puertas. Enseguida hizo que se le acercaran los jinetes y dijo: «Emir Aladino, oh amo nuestro, exímenos por favor, pero el rey de quien somos esclavos nos ha ordenado que te detengamos y que te pongamos entre sus manos cargado de cadenas como los criminales, y no podemos desobedecer una orden real. Pero repetimos que nos eximas por tratarte así, aunque a todos nosotros nos ha inundado tu generosidad». Al oír estas palabras del jefe de los guardias, a Aladino se le trabó la lengua de sorpresa y emoción, pero acabó por poder hablar y dijo: «Oh buenas personas, ¿saben al menos por qué motivo les ha dado el rey semejante orden, siendo yo inocente de todo crimen con respecto a él o el Estado? Por Alá que no lo sabemos. Hagan de mí lo que les haya ordenado el rey, pues las órdenes del rey están por encima de la cabeza y los ojos». Y los guardias, muy a disgusto suyo, se apoderaron de Aladino, le ataron los brazos, le echaron al cuello una cadena muy gorda y pesada, con la que también le sujetaron por la cintura, y tomando el extremo de aquella cadena, le arrastraron a la ciudad, haciéndole caminar a pie mientras ellos seguían a caballo su camino. Una vez que los guardias llegaron a los primeros arrabales de la ciudad, los transeúntes, que vieron de este modo a Aladino, no dudaron de que el rey, por motivos que ignoraban, se disponía a hacer que le cortaran la cabeza, y como Aladino se había traído con su generosidad y afabilidad el afecto de todos los súbditos del reino, los que le vieron se apresuraron a echar a andar detrás de él armándose de sables, estacas, piedras y palos. Aumentaban en número a medida que el séquito se aproximaba a palacio, de modo que ya eran millares y millares al llegar a la plaza del Meidán. Todos gritaban y protestaban blandiendo sus armas y amenazando a los guardias
que a duras penas pudieron contenerles y entrar en palacio sin ser maltratados, en tanto que los otros continuaban vociferando y chillando en el Meidán para que se les devolviese sano y salvo a su señor Aladino. Los guardias introdujeron a Aladino, que seguía cargado de cadenas, en la sala donde le esperaba el rey, lleno de cólera y de ansiedad. No bien Aladino estuvo en su presencia, el rey, poseído de un furor inconcebible, no quiso perder el tiempo en preguntarle qué había sido del palacio que guardaba su hija Badr-ul-Budur, y gritó al portaalfanje: «Corta enseguida la cabeza a este impostor maldito», y no quiso oírle ni verle un instante más. Así que el portaalfanje se llevó a Aladino a la terraza desde la cual se dominaba el Meidán, en donde estaba apiñada la muchedumbre tumultuosa. Hizo arrodillarse a Aladino sobre el cuero rojo de las ejecuciones, y después de vendarle los ojos, le quitó la cadena que llevaba al cuello y alrededor del cuerpo, y le dijo: «Pronuncia tu acto de fe antes de morir». Y se dispuso a darle el golpe de muerte volteando por 3 veces y haciendo flamear el sable en el aire en torno a él. Pero en aquel momento, al ver que el portaalfanje iba a ejecutar a Aladino, la muchedumbre empezó a escalar los muros del palacio y a forzar las puertas. El rey vio aquello, y temiéndose algún acontecimiento funesto, se sintió poseído de gran temor. Se dirigió al portaalfanje y le dijo: «Aplaza por ahora el acto de cortar la cabeza a ese criminal. Hagan que divulguen al pueblo que les otorgó la gracia de la sangre de ese maldito». Una vez pregonada aquella orden desde los altos de las terrazas, el tumulto y el furor de la muchedumbre se calmó e hizo abandonar a los que forzaban las puertas y que escalaban los muros del palacio. Entonces Aladino, a quien se había tenido cuidado de quitar la venda de los ojos y a quien habían soltado las ligaduras en que le ataban las manos a la espalda, se levantó del patíbulo donde estaba arrodillado. Alzó la cabeza hacia el rey y con los ojos llenos de lágrimas le preguntó: «Oh rey del tiempo, suplico a su excelencia que solamente me diga el crimen que he podido cometer para ocasionar tu cólera y esta desgracia». Y con el color muy amarillo y la voz llena de rabia, el rey le dijo: «Que te diga tu crimen miserable es que finges ignorarlo, pero no fingirás más cuando te lo haya hecho ver con tus propios ojos. Sígueme». Dicho esto, echó a andar delante de él. Le condujo al otro extremo del palacio, hacia la parte que daba al segundo Meidán, donde se erguía antes el palacio de Badr-ul-Budur, rodeado de sus jardines, y le dijo: «Mira por esta ventana y dime, ya que debes saberlo, qué ha sido del palacio que guardaba mi hija». Aladino sacó la cabeza por la ventana y miró, pero no vio ni palacio, ni jardín, ni huellas de estos, sino el inmenso Meidán desierto, tal y como estaba el día en que dio al ifrit de la lámpara orden de construir allí la morada maravillosa. Sintió tal estupefacción, dolor y conmoción que estuvo a punto de caer desmayado, y no pudo pronunciar una sola palabra. Entonces el rey le gritó: «Dime, maldito impostor, ¿dónde está el palacio y dónde está mi hija, la sustancia de mi corazón, mi única hija?». Aladino lanzó un gran suspiro, vertió abundantes lágrimas y dijo: «Oh rey del tiempo, no lo sé. Escúchame bien, no quiero pedirte que restituyas tu maldito palacio, pero sí te ordeno que me devuelvas a mi hija, y si no lo haces al instante, o si no quieres decirme qué ha sido de ella, por mi cabeza que haré que corten la tuya». En el límite de la emoción, Aladino bajó los ojos y reflexionó durante 1 hora. Luego levantó la cabeza y dijo: «Oh rey del tiempo, ninguno escapa a su destino. Y si mi destino es que se me corte en la cabeza por un crimen que no he cometido, ningún poder logrará salvarme. Solo te pido, pues, antes de morir, un plazo de 40 días para hacer las pesquisas necesarias con respecto a mi esposa bien amada que ha desaparecido con el palacio.
mientras yo estaba de casa, y que si pudiera sospechar cómo ha sobrevenido esta calamidad. Te lo juro por la verdad de nuestra fe y los méritos de nuestro Señor, con él la plegaria y la paz. Está bien, te concederé lo que me pides. Pero has de saber que pasado ese plazo, nada podrá salvarte si no me traes a mi hija, porque sabré apoderarme de ti y castigarte, donde sea que te ocultes. Al oír estas palabras, Aladino salió de la presencia del rey y muy cabizbajo atravesó el palacio en medio de los dignatarios, que se apenaban mucho al reconocerle y a verle tan pálido por la emoción y el dolor. Pronto llegó ante la muchedumbre y empezó a preguntar con los torvos ojos: ¿Dónde está el palacio? ¿Dónde está mi esposa? Cuantos le veían y oían decían: el pobre ha perdido la razón, el haber caído en desgracia con el rey y la cercanía de la muerte le han vuelto loco. Entonces al ver que ya solo era para todo el mundo un motivo de compasión, Aladino se alejó rápidamente sin que nadie tuviese corazón para seguirle. Salió de la ciudad y comenzó a errar por el campo sin saber lo que hacía. De tal suerte llegó a orillas de un gran río, presa de la desesperación, pensando: ¿Dónde hallarás tu palacio, Aladino, y a tu esposa Badr-ul-Budur, oh pobre? ¿A qué nación desconocida irás a buscarla, si es que está viva todavía? ¿Y acaso sabes siquiera cómo ha desaparecido? Y con el alma obscurecida por estos pensamientos, y sin ver ya más que tinieblas y tristeza delante de sus ojos, quiso arrojarse al agua y ahogar allí su vida y su dolor. Pero en aquel momento se acordó de que era un creyente, un puro. Así que dio fe de la unidad de Alá y de la misión de su enviado. Entonces, reconfortado con su acto de fe y su abandono a la voluntad del Altísimo, en lugar de arrojarse al agua, se dedicó a hacer sus lavatorios para la plegaria de la tarde. Se puso en cuclillas a la orilla del río, tomó agua en el hueco de las manos, se puso a frotarse los dedos y las extremidades, y he aquí que al hacer estos movimientos frotó el anillo que le había dado en la cova el Magrebín. Y en el mismo momento apareció el ifrit del anillo, que se prosternó ante él diciendo: Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. Aladino reconoció perfectamente por su aspecto repulsivo y por su voz aterradora al ifrit que en otra ocasión hubo de sacarle del subterráneo. Entonces, agradablemente sorprendido por aquella aparición que estaba tan lejos de esperarse en el estado miserable en que se encontraba, interrumpió sus abluciones, se irguió sobre ambos pies y dijo al ifrit: Oh ifrit del anillo, oh compasivo, oh excelente, Alá te bendiga y te tenga en su gracia. Apresúrate a traerme en mi palacio mi esposa, la princesa Badr-ul-Budur. Pero el ifrit del anillo le contestó: Oh dueño del anillo, lo que me pides no está en mi facultad, porque en la tierra, en el aire y en el agua yo solo soy servidor del anillo, y siento mucho no poder complacerte en esto, que es de la competencia del servidor de la lámpara. A tal fin no tienes más que dirigirte a ese ifrit y él te complacerá. En ese caso, oh ifrit del anillo, puesto que no puedes mezclarte en lo que no te incumbe, transportando aquí el palacio de mi esposa, por las virtudes anillos a quien sirves, te ordeno que me transportes a mí mismo al paraje de la tierra en que se halla mi palacio y me dejes, sin hacerme sufrir sacudidas, debajo de la ventana de mi esposa, la princesa Badr-ul-Budur. Apenas había formulado Aladino esta petición, el ifrit del anillo contestó con el oído y la obediencia, y en el tiempo en que se tarda solamente en cerrar un ojo y abrir un ojo, le transportó al fondo del Magreb, en medio de un jardín magnífico donde se alzaba con su hermosura arquitectural el palacio de Badr-ul-Budur. Le dejó con mucho cuidado debajo de las ventanas de la princesa y desapareció. A la vista de su palacio, sintió Aladino dilatársele el corazón, tranquilizársele el alma y refrescársele los ojos.
De nuevo entraron en él la alegría y la esperanza, de la misma manera que está preocupado y no duerme quien confía una cabeza al vendedor de cabezas cocidas al horno. Así Aladino, a pesar de sus fatigas y sus penas, no quiso descansar lo más mínimo. Se limitó a elevar su alma hacia el Creador para darle las gracias por sus bondades y reconocer que sus designios son impenetrables para las criaturas limitadas, tras lo cual se puso muy en evidencia debajo de las ventanas de su esposa Badru-ul-Budur. He aquí que desde que fue arrebatada con el palacio por el hechicero Magrebín, la princesa tenía la costumbre de levantarse todos los días a la hora del alba y se la pasaba el día llorando y las noches en vela poseída de tristes, pensando en su dolor por verse separada de su padre y de su esposo amado, además de todas las violencias de que la hacía víctima el maldito Magrebín, aunque sin ceder ella. No dormía, ni comía, ni bebía. Y aquella tarde, por decreto del destino, su servidora había entrado a verla para distraerla, pero cuando abrió una de las ventanas de la sala de cristal miró hacia afuera y dijo: «Oh, mi señora, ven a ver cuán delicioso es el aire de esta tarde». Luego lanzó un grito exclamando: «¡Por Alá, por Alá! ¡He ahí a mi amo Aladino! ¡He ahí a mi amo Aladino! Está bajo las ventanas del palacio». En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces el rey fue a la sala del trono, llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Y cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: Al oír estas palabras de su servidora, Badru-ul-Budur se precipitó a la ventana y vio a Aladino, quien también la vio. Ambos casi enloquecieron de alegría, y Badru-ul-Budur fue la primera que pudo abrir la boca y gritó a Aladino: «Oh, querido mío, ven pronto, ven pronto. Mi servidora va a bajar para abrirte la puerta secreta. Puedes subir aquí sin temor. El hechicero maldito está ausente por el momento». Cuando la servidora le hubo abierto la puerta secreta, Aladino subió al aposento de su esposa y la recibió en sus brazos. Se besaron ebrios de alegría, llorando y riendo. Cuando estuvieron un poco calmados y se sentaron uno junto a otro, y Aladino dijo a su esposa: «Oh, Badrul-Budur, antes que nada debo preguntarte qué ha sido de la lámpara de cobre que dejé en mi cuarto sobre una mesilla antes de salir de casa». «Ah, querido mío, esa lámpara precisamente es la causa de nuestra desdicha, pero todo ha sido por mi culpa, solo por mi culpa». Y contó a Aladino cuanto había ocurrido en el palacio desde su ausencia, y cómo, por reírse de la locura del vendedor de lámparas, había cambiado la lámpara de la mesilla por una nueva, así como todo lo que ocurrió después, sin olvidar un detalle, pero no hay utilidad en repetirlo. Entonces concluyó diciendo: «Y solo después de transportarnos aquí con el palacio es cuando el maldito Magrebín ha venido a revelarme que, por el poder de su hechicería y las virtudes de la lámpara cambiada, consiguió arrebatarme de tu afecto con el fin de poseerme. Y me dijo que era un Magrebín y que estábamos en Magreb, su nación». Entonces Aladino, sin hacerle el menor reproche, le preguntó: «¿Y qué desea hacer contigo ese maldito? Viene una vez al día nada más a hacerme una visita y trata por todos los medios de seducirme. Y como está lleno de perfidia por vencer mi resistencia, no ha cesado de afirmarme que el rey te había hecho cortar la cabeza por impostor, y que, al fin y al cabo, no eras más que el hijo de una pobre gente, de un miserable sastre llamado el jeque Zapatero, y que solo a él debías la fortuna y los honores que disfrutabas. Pero hasta ahora no he recibido de mí por toda respuesta más que el silencio del desprecio y que le devuelva la espalda. Y se ha visto obligado a retirarse siempre con las orejas caídas y la nariz alargada. Ay, cada vez temía yo que recurriese a la violencia. Pero hete aquí ya, loa a Alá. Dime ahora, oh Badrul-Budur, ¿en qué sitio del palacio está escondida, si lo sabes, la lámpara que consiguió arrebatarme ese maldito Magrebín?»
Nunca la deja en el palacio, sino que la lleva en el pecho continuamente. Ah, cuántas veces se la he visto sacar en mi presencia para enseñármela como un trofeo. Está bien, pero por tu vida que no ha de seguir enseñándotela mucho tiempo. Para eso únicamente te pido que me dejes un instante solo en esta habitación. Entonces Badr-ul-Budur salió de la sala y fue a reunirse con sus servidoras. Mientras tanto, Aladino frotó el anillo mágico que llevaba al dedo y dejó al ifrit que se presentó. Oh, ifrit del anillo, ¿conoces las diversas especies de polvos soporíferos? Es lo que mejor conozco el ifrit del anillo, contestó el ifrit del anillo. En ese caso te ordeno que me traigas una onza de polvo cretense, una sola toma del cual sea capaz de derribar un elefante. Dicho esto, el ifrit desapareció, pero para volver al momento llevando en los dedos una cajita que entregó a Aladino diciéndole: aquí tienes, oh amo del anillo, polvo cretense de la calidad más fina. Y se fue, por su parte. Aladino llamó a su esposa Badr-ul-Budur y le dijo: Oh mi señora Badr-ul-Budur, si quieres que triunfemos de ese maldito magrebín, no tienes más que seguir el consejo que voy a darte. Te advierto que el tiempo apremia, pues me has dicho que el magrebín estaba a punto de llegar para intentar seducirte. He aquí, pues, lo que tendrás que hacer. Harás estas cosas y les dirás estas otras cosas. Y le dio amplias instrucciones respecto a la conducta que debía seguir con el hechicero. Entonces añadió: En cuanto a mí, voy a ocultarme en esta arca y saldré en el momento oportuno. Luego le entregó la cajita de polvo cretense diciendo: No te olvides de lo que acabo de decirte. Y la dejó para ir a encerrarse en el arca. Entonces la princesa Badr-ul-Budur, a pesar de la repugnancia que tenían a desempeñar el papel consabido, no quiso perder la oportunidad de vengarse del hechicero, y se propuso seguir las instrucciones de su esposo Aladino. Se levantó, pues, y mandó a sus mujeres que la peinaran y la pusieran el tocado que se sentaba mejor a su cara de luna, y se hizo vestir con el traje más hermoso de sus arcas. Luego se ciñó el talle con un cinturón de oro incrustado de diamantes y se adornó el cuello con un collar de perlas nobles de igual tamaño, excepto la de en medio que tenía el volumen de una nuez. En las muñecas y en los tobillos se puso pulseras de oro con pedrerías que casaban maravillosamente con los colores de los demás adornos. Así, perfumada y semejante a una náyade escogida, y más brillante que las reinas más resplandecientes, se miró enternecida en su espejo mientras sus mujeres se admiraban de su belleza y prorrumpían en exclamaciones de admiración. Entonces se tendió apáticamente en los almohadones esperando la llegada del hechicero, quien no dejó de ir a la hora anunciada. En aquel momento la princesa, contra lo que acostumbraba, se levantó en honor suyo y con una sonrisa le invitó a sentarse junto a ella en la otomana. El magrebín, muy emocionado por aquel recibimiento y deslumbrado por el brillo de los hermosos ojos que le miraban y por la belleza arrebatadora de aquella princesa tan deseada, solo se permitió sentarse al borde de la otomana por cortesía y atención. Entonces la princesa, siempre sonriente, le dijo: Oh mi señor, no te asombres de verme hoy tan cambiada, porque mi temperamento, que por naturaleza es muy refractario a la tristeza, ha acabado por sobreponerse a mi pena y a mi inquietud. Además he reflexionado sobre tus palabras con respecto a mi esposo Aladino, y ahora estoy convencida de que ha muerto a causa de la terrible cólera de mi padre el rey. Lo que está escrito ha de ocurrir, y mis lágrimas y mis pesares no darán vida a un muerto. Por eso he renunciado a la tristeza y al duelo, y he resuelto no rechazar ya tus proposiciones y tus bondades. Y ese es el motivo de mi cambio de humor, pero aún no te he ofrecido las bebidas de amistad. Dicho esto, se levantó ostentando su deslumbradora belleza y se dirigió a la mesa grande en que estaba la bandeja de los vinos y sorbetes. En ese momento, mientras llamaba a una de sus servidoras para que sirviera la bandeja,
Echó un poco del polvo cretense en la copa de oro que había en la bandeja. El magrebí no sabía cómo darle gracias por sus bondades, y cuando la doncella se acercó con la bandeja de las bebidas, tomó él la capa y dijo a Badr-ul-Budur: «Oh princesa, por muy deliciosa que sea esta bebida, no podrá refrescarme tanto como la sonrisa de tus ojos». Tras hablar así, se llevó la copa a los labios y la vació de un solo trago sin respirar. Pero al instante fue a caer sobre el tapiz con la cabeza, antes que con los pies, a los pies de Badr-ul-Budur. Con el ruido de la caída, Aladino lanzó un inmenso grito de triunfo y salió del armario para correr enseguida hacia el cuerpo inerte de su enemigo. Se precipitó sobre él, le abrió la parte superior del traje, le sacó del pecho la lámpara que estaba allí escondida. Se dirigió a Badr-ul-Budur, que acudía a besarle en el límite de la alegría, y le dijo: «Te ruego que me dejes solo otra vez, porque ha de terminarse hoy todo». Y cuando se alejó Badr-ul-Budur, frotó la lámpara en el sitio que sabía, al punto vio aparecer al ifrit de ella, quien después de la fórmula acostumbrada esperó la orden, y entonces Aladino le dijo: «Oh ifrit de la lámpara, por las virtudes de esta lámpara que sirves, te ordeno que transportes este palacio con todo lo que contiene a la capital del reino de la China, situándolo exactamente en el mismo sitio de donde lo quitaste para traerlo aquí. Y hazlo de manera que el transporte se efectúe sin conmoción, sin contratiempo y sin sacudidas». «Oír es obedecer», contestó el ifrit, y desapareció. En el mismo momento, sin tardar más tiempo del que se necesita para cerrar un ojo y abrir un ojo, se hizo el transporte sin que nadie lo advirtiera, porque apenas si se hicieron sentir dos ligeras agitaciones, una al salir y otra al llegar. Entonces Aladino, después de comprobar que el palacio estaba en realidad frente al palacio del rey, en el sitio que ocupaba antes, fue en busca de su esposa Badr-ul-Budur. La besó mucho y le dijo: «Ya estamos en la ciudad de tu padre, pero como es de noche, más vale que esperemos a mañana para ir a anunciar al rey nuestro regreso. Por el momento no pensemos más que en regocijarnos con nuestro triunfo y con nuestra reunión, oh Badr-ul-Budur». Y como desde el día anterior Aladino aún no había comido nada, se sentaron ambos, se hicieron servir por los esclavos una comida suculenta en la sala de las 99 ventanas cruzadas, y pasaron juntos aquella noche en medio de delicias y dicha. El día siguiente el rey salió de su palacio para ir, según costumbre, a llorar por su hija en el paraje donde no creía encontrar más que los surcos de los cimientos. Entonces, muy entristecido y lastimado, echó una ojeada por aquel lado y se quedó estupefacto al ver ocupado de nuevo el sitio del Meidán por el palacio magnífico y no vacío. Como él se imaginaba y en un principio creyó que sería efecto de la niebla o de algún ensueño de su espíritu inquieto, se frotó los ojos varias veces, pero la visión subsistía siempre, y ya no pudo dudar de su realidad. Sin preocuparse de su dignidad, el rey echó a correr agitando los brazos, lanzando gritos de alegría y atropellando a guardias y porteras. Enseguida subió la escalera de alabastro sin tomar aliento, no obstante su edad, y entró en la sala de la bóveda de cristal con 99 ventanas, en la cual precisamente esperaban su llegada sonriendo Aladino y Badr-ul-Budur, quienes al verle se levantaron y corrieron a su encuentro. El soberano besó a su hija derramando lágrimas de alegría, y en el límite de la ternura ella también. Cuando pudo abrir la boca y articular una palabra, dijo: «Oh hija mía, veo con asombro que no te ha palidecido el rostro ni se te ha puesto la tez más amarilla, a pesar de todo lo sucedido desde el día en que te vi por última vez. Sin embargo, oh hija de mi corazón, debes haber sufrido mucho, y no habrás visto sin alarmas y terribles angustias cómo te transportaban de un sitio a otro con todo el palacio. Porque nada más con pensarlo, yo mismo me siento invadido por el temblor y el espanto. Date prisa, pues, oh hija mía, a explicarme el motivo de tan escaso cambio en tu fisonomía
y a contarme, sin ocultarme nada, cuánto te ha ocurrido desde el comienzo hasta el fin. Oh, padre mío, has de saber que si se me palidecido tan poco el rostro, es porque ya he ganado lo que había perdido con mi alejamiento de ti y de mi esposo Aladino. Pues la alegría de volver a ver a ambos me devuelve mi frescura y mi color de antes. Pero he sufrido y he llorado mucho, tanto por verme arrebatada a tu afecto y el de mi esposo amado, como por haber caído en poder de un maldito hechicero magrebín, que es el causante de todo lo que ha sucedido y que me decía cosas desagradables y quería seducirme después de raptarme. Pero todo fue culpa de mi atolondramiento que me impulsó a ceder a otro lo que no me pertenecía. Y enseguida contó a su padre toda la historia con los menores detalles sin olvidar nada, pero no hay ninguna utilidad en repetirla. Cuando acabó de hablar Aladino, que no había abierto la boca hasta entonces, se dirigió al rey estupefacto y le mostró detrás de una cortina el cuerpo inerte del hechicero, que tenía la cara toda negra por efecto de la violencia del polvo, y le dijo: He aquí al impostor, causante de nuestra pasada desdicha y de mi caída en desgracia, pero Alá le ha castigado. Sería todo por hoy. Hasta la siguiente lectura.